Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Elena Meliá, vengo también de la Universidad Politécnica y he visto en el programa que hemos venido, bueno, un gran despliegue de profesores de la Politécnica. Yo soy la directora de un centro de investigación que trabaja en gestión de empresas y aunque actualmente trabajamos en todos los ámbitos, en distintos sectores empresariales, nuestros orígenes se ubican en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y bueno, pues el sector en el que más se trabaja y en el que más currículum podemos tener, en principio todos los profesores, es en el agroalimentario. Y yo de lo que les voy a hablar, bueno, mi sector mi investigación principal se centra en lo que son las cooperativas agroalimentarias y yo lo que voy a exponer es un poco pues el tema novedoso que hay en este sector, que es bueno pues el proyecto de ley que ha lanzado que se está discutiendo en la actualidad en el Parlamento, de bueno pues un proyecto de ley para el fomento de la integración de las cooperativas agroalimentarias que tenemos en la actualidad en España, por el cual se pretende crear una nueva figura que se llama la entidad asociativa prioritaria, que, como ahora luego comentaré, pues aglutinará a las cooperativas, sociedades agrarias de transformación y otras entidades de carácter asociativo que tenemos en la Comunidad Valenciana y en España, y que con ello se pretende, y esperemos que se consiga, pues configurar un sector cooperativo y asociativo que aglutine todo, pues competitivo, moderno, eficiente, productivo y que tenga pues visos de competir con las mayores garantías. Bien, yo he preparado una presentación quizá un poco más larga de la que voy a hacer, porque ya me han dicho que vais un poco, que vamos mal de tiempo, pero no tengo problema porque la primera parte estoy seguro que se ha discutido ampliamente esta mañana, que era un poco una descripción de la situación, del contexto del sector agroalimentario en la actualidad, pues con todas los problemas, incidiendo un poco en pues los retos, los problemas, los inconvenientes a los que tienen que enfrentarse hoy por hoy nuestras cooperativas. Y bueno, pues aquí están, simplemente incidiré en alguno, pero ya digo, no voy a centrarme porque estoy segura de que esto han hablado esta mañana, pues el déficit de competitividad, la baja productividad, los déficits de formación, de los que acaban de hablar también las personas que me han precedido en la mesa, de las personas que trabajan en el sector, una población activa muy envejecida, la pequeña dimensión de las explotaciones en comparación con la que tenemos en otros países de la Unión Europea, de las menores de la Unión Europea, la baja inversión que tenemos en capital fijo, la menor de los países de la Unión Europea 15, la evolución desfavorable de los precios, de la que ya han hablado, esto indudablemente esta mañana, el desfase de los precios percibidos por los productores agrarios y los precios que pagan por los productos agroalimentarios los consumidores, es decir, la deficiente situación en la que se encuentra el productor agroalimentario en la cadena de valor y que habrá que solucionar. Concentración de la demanda, que ha sido bueno, pues apabullante. Hoy por hoy en España 3 firmas controlan ya el 45% de la demanda, las conocen Mercadona, Carrefour, Eroski, y con esas hay que competir, hay que negociar y obviamente el sector, lo que es la oferta materializada en este caso en cooperativas y SAT, negociando con esa gran distribución, pues no tengo ni que decirles quién tiene pues más visos de tener ventaja, de sacar más provecho en esa negociación. Y obviamente esa gran distribución pues está imponiendo sus condiciones, como es lógico, y ahí están preponderando pues sus marcas propias, las marcas de la distribución, que ya suponen un 45% en los supermercados y un 94% en los discounts. Bien, pese a todo, hay que decir que nuestro sector es un sector que no ha destruido empleo en tiempos de crisis y que es un sector, yo aquí he traído un recorte de prensa optimista de febrero de este año. La agricultura ha sido la que ha conseguido hacer que tengamos una balanza comercial positiva por delante del sector de la cerámica y del sector de la automoción. Es decir, la balanza comercial ha vuelto a ser positiva gracias a la agricultura. Es decir, es un sector importante, pudiéramos decir que el primero en la Comunidad Valenciana. Bien, y en este sector trabajan nuestras cooperativas, nuestras entidades asociativas agrarias, pero trabajan con problemas muy debatidos, muy discutidos, de los que se habla mucho, de falta de competitividad.
Falta de competitividad, ¿por qué? Pues podríamos analizarla con mucha profundidad, pero esta falta de competitividad se debe a muchos factores, pero algunos muy claves. Y el principal, podemos decir, el principal factor que hace que tengamos esa falta de competitividad en nuestras empresas es la reducida dimensión empresarial que tienen muchas de ellas. Y esa reducida dimensión empresarial hace que, entre otras cosas, tengan una menor capacidad de innovar, de la que se ha hablado esta mañana. Aquí tenemos también al profesor Bará de la Universidad Politécnica de Valencia, que también sé que ha tenido una sesión. Bueno, pues la capacidad de innovación de nuestras empresas en el sector agroalimentario, un sector en el que la innovación es básica, es vital, si se quiere tener visos de mantenerse, de operar con garantías de éxito en el mercado. Nuestras empresas tienen, podríamos decir, una menor capacidad de innovación con las que competimos en otros países de la Unión Europea. Y esta menor capacidad de innovación es consecuencia muchas veces de que el tejido empresarial que tenemos es el que es, y es un tejido empresarial con una dimensión no suficiente, una dimensión que no les permite abordar, entre otras, ese tipo de inversiones. Bueno, y ante esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues veremos un poco lo que han hecho en otros países de la Unión Europea para solucionar estos problemas que también tienen, y lo que proponen desde el gobierno español hacer en España. Hoy por hoy se está discutiendo este proyecto de ley, pero yo entiendo que esto llegará a su fin y esperemos que se lleve a cabo con éxito y que lleve a nuestro sector pues a la situación que yo creo que merece. Bien, pese a todo, bueno, aquí tenemos la situación en cuanto a la dimensión y la innovación. Problema de dimensión. Claro, aquí tenemos las 5 mayores firmas cooperativas en la Unión Europea. Comparadas, aquí tenemos los 5 mayores grupos alimentarios en la Unión Europea y los 5 mayores grupos alimentarios españoles. Aquí tenemos a nuestro ANECOP, ¿vale? Que es un buque insignia en el cooperativismo y en la agricultura valenciana. Fijaros o fíjense de qué cifras estamos hablando, qué dimensiones han conseguido tener. El que menos factura del orden de 6.000 millones de euros y el que más alcanza los 9.500 millones de euros. Los nuestros, los 5 mayores grupos cooperativos españoles, tienen una facturación que va de los 266 a los 966. Estamos 10 veces por debajo. Bueno, pues tenemos un problema de dimensión. Y, como ya he comentado, también de innovación, que es una consecuencia en parte de esa menor dimensión. De hecho, bueno, pues en España nuestra intensidad innovadora es tan solo del 1% sobre las ventas, en las empresas más grandes es algo mayor, y esta intensidad innovadora está muy relacionada con la I+D, que en España vuelve a ser muy baja, tan solo es del 1,3% sobre el PIB, frente al que tienen otros países, como el 2,4% en los países de la OCDE, hablamos de Estados Unidos 2,9%, etcétera. Es decir, una capacidad innovadora muy inferior. Y si vemos lo que hacen nuestras empresas, vemos que, bueno, pues aquí tenemos uno de los problemas de la crisis, y es que, bueno, pues entre otros aspectos ha repercutido en esa capacidad innovadora de las empresas, que se ha visto resentida. Fíjense los datos de 2008 y los de 2011. Las empresas invertían por término medio en España alrededor de un 0,95% en innovación en el 2008, ya han pasado al 0,91% en el 2011, y en el sector alimentación esto es mucho peor, es decir, se ha acusado mucho más, de un 0,91% se ha pasado a un 0,67%, y en el sector agrario, el sector primario, de un 0,71% a un 0,6%. Las cooperativas agroalimentarias también lo han sentido, pero bueno, aquí en los indicadores, en los pocos indicadores que se publican, no tanto. De hecho, bueno, sí es verdad que solo un 5% de las cooperativas cuentan con una unidad de I+D en la empresa. Entiendo que las entidades más fuertes, con más dimensión, pero en cuanto a participación en proyectos de I+D, frente a un 14% de las cooperativas que invertían en I+D en el 2008, en el 2011 se ha pasado a un 19,3%. Está claro que el 80% se quedan fuera, pero bueno, es una tendencia creciente. Pero bueno, repito, pese a esto, repito lo inicial, hay mucho que hacer en el ámbito de la innovación y es un ámbito esencial, básico y vital en el sector agroalimentario. Bien, pues, pese a estos déficits, a estas carencias, a esta falta de competitividad que tienen nuestras cooperativas en España, hay que decir que las cooperativas
son muy reconocidas en la Unión Europea y muy reconocidas por la Unión Europea. Baste citar, y aquí he puesto dos referencias, el informe Batzeli de 2009 ante la Comisión de Agricultura, que dice que las cooperativas agroalimentarias son las entidades que deben de responsabilizarse, las entidades ideales para concentrar oferta y reequilibrar el papel o la posición que el productor debe de tener en la cadena de valor agroalimentaria, algo que se ha hablado esta mañana en la mesa de Ricardo Servet. Y esto tiene que hacerse de la mano de las cooperativas agroalimentarias según la Unión Europea. Hay una comunicación también de la Comisión Europea para un mejor funcionamiento de la cadena de suministros que vuelve a destacar el papel de las organizaciones de productores, y entre ellas obviamente en un lugar preponderante de las cooperativas, como impulsoras de esa concentración de oferta y de esa captación de renta para el productor. Es decir, el papel de las cooperativas está claro en la Unión Europea y las ayudas están claras. De hecho, en la Unión Europea, como ahora veremos, las cooperativas, pues pudiéramos decir que sí han hecho en este aspecto, en el aspecto de la dimensión, los deberes, y sí que ocupan una posición muy preponderante, algo que en España en algunos casos se ha hecho, pero en otros, por desgracia, pues todavía no, llegamos un poco tarde, pero se va a hacer, y yo estoy segura de que con éxito. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del tema de la dimensión. Se han hecho muchos estudios de la situación de las cooperativas, de qué han hecho las cooperativas de los países europeos en los que el cooperativismo ocupa una posición muy preponderante y que está muy asentado, y todos ellos llegan a la misma conclusión. Las cooperativas de estos países europeos han hecho del crecimiento parte de su estrategia, es algo que está en su DNI. No hay un modelo único, cada una ha abordado este problema de una forma diferente, luego veremos algunos ejemplos, pero todas con la misma finalidad: crear estructuras, grandes grupos, agruparse, concentrarse, integrarse, cooperar, para crear estructuras potentes, fuertes, que sean capaces de operar con garantías en el mercado. Además, en estos países, en estudios recientes que realizamos, comparando ayudas recibidas por el cooperativismo en los distintos países, nos dimos cuenta que tampoco eran sectores, el sector cooperativo en estos países tampoco era un sector que tuviera tantas ayudas, sino que las ayudas habían venido para la racionalización del sector. Eran ayudas supeditadas a que esas empresas emprendieran estrategias que les ayudaran a fortalecer su posición, a crecer, a establecerse con garantías. Y por supuesto, todas ellas con una permanente conexión al mercado. En Estados Unidos, la evolución ha sido similar. Aquí tenemos datos de una encuesta que se hizo en el año 2000, en la que se analizaba una muestra de 500 cooperativas y se mostraba que prácticamente el 80% de las cooperativas encuestadas en el sector agroalimentario habían participado en alguna operación de fusión. El 80% en los últimos años se habían visto implicadas o bien en una fusión, en una adquisición, en una joint venture. Esto al final desemboca en ese fortalecimiento, en esa creación de estructuras fuertes capaces de operar. Bien, modelos de crecimiento hay muchos. Y aquí hay 5, luego veremos otros que se ajustan más a lo que tenemos en España y nos podríamos inventar muchos más. En la Unión Europea empezaron por el sistema de cooperativa tradicional, que es el que conocemos aquí, socios aglutinados en una estructura, y de hecho este es un modelo muy útil para crecer, como podemos ver aquí. Aquí tenemos una serie de cooperativas que han conseguido crecer con ese paraguas, con ese modelo, el modelo cooperativo tradicional del que cuelga el holding, todo el grupo empresarial de entramado de empresas que han comprado, que han adquirido, con las que han establecido relaciones, intercooperación, asociaciones, etcétera. Hay cooperativas que han optado por otro modelo, y aquí tenemos a NECO, por ejemplo, o a Irish Dairy Board en Irlanda, cooperativas que han optado por un modelo federativo. Es decir, se han agrupado, han creado una cooperativa de segundo grado, pero de esa cooperativa de segundo grado ha colgado el grupo. De hecho, ANECOP tiene filiales en distintos países de la Unión Europea, tiene filiales en Moscú, etc. Hay otras cooperativas, encontramos sobre todo en Italia, cooperativas que han crecido apoyándose en un modelo como este. Parece una cooperativa de segundo grado. Son varias cooperativas que se integran, se agrupan, constituyen una sociedad, pero fíjense que aquí no hablamos de cooperativa de segundo grado, porque lo que crean es una sociedad de capital, lo que podríamos llamar aquí una sociedad anónima, participada
por todas las cooperativas, y de ahí cuelga el holding, el grupo empresarial. Luego ya tenemos un paso más. Hay algunas cooperativas en la Unión Europea, de estas en España no tenemos, que han creado una sociedad de capital para que gestione toda la actividad. La cooperativa ha creado una sociedad mercantil, una sociedad de capital, participada en principio al 100% por la cooperativa. Y de ahí cuelga el holding. Muchas han optado por este sistema. Este es el principio de un quinto modelo que sería un paso más y que está muy contestado. O sea, este modelo aquí podríamos discutir toda la tarde. Es un modelo que es como el anterior, pero aquí se plantean lo siguiente. Vamos a ver, en este proceso de crecimiento y de expansión necesitamos financiación. Y esta financiación puede venir de la mano de los socios, pero todos sabemos lo difícil que es pedirle a los socios que realicen aportaciones extras de financiación a la cooperativa, pues por los problemas que ello les acarrea y por otra serie de problemas intrínsecos de la cooperativa, de los que no vamos a hablar ahora. Entonces se plantean, oye, ya que hemos creado una sociedad de capital, ¿por qué no admitimos inversores externos? ¿Y por qué no damos, aquí tenemos el modelo, esa sociedad de capital, que está participada por la cooperativa, admite inversores externos? Y algunas llegan a un paso más y sacan esa sociedad de capital a bolsa. Por tanto, tenemos una cooperativa que ha creado una sociedad mercantil que en principio estaba controlada por la cooperativa, pero que ahora a lo mejor tiene un 40%, ha sacado a bolsa, ha salido a bolsa, y un 40% ya está en manos de otros inversores. Y el 60% restante, ¿de quién es? Parte sigue siendo de la cooperativa y parte de los socios de la cooperativa que se han convertido en accionistas también de esa sociedad de capital. Esta estructura, está claro, yo tampoco voy aquí a hacer defensa de esta estructura, existe en la Unión Europea y algunos de los grupos principales son así, y podríamos decir que esto ya no es una cooperativa. Bueno, pues hoy por hoy está aceptada la inclusión de estas fórmulas como dentro del mundo de la economía social, siempre y cuando la cooperativa mantenga como mínimo un 51% del capital de la sociedad de capital. Es decir, siempre y cuando esta sociedad de capital tenga un 51% cooperativo. ¿Por qué no? Es decir, hay infinidad de modelos, infinidad de fórmulas que se pueden arbitrar y que han arbitrado otros en la Unión Europea. Por tanto, las cooperativas tienen que ser viables, y pueden ser viables. Aquí encontramos dos opciones contrapuestas. Pueden ser viables a través de un proceso de selección natural, es decir, y lo estamos presenciando, hay una serie de cooperativas, unas funcionan bien y otras, por desgracia, funcionan mal. Las que funcionan mal, si dejamos que sigan así, pues llegará un momento en que entrarán en concurso, desaparecerán, y sus socios se integrarán en las que funcionan bien. Por tanto, por selección natural, pues van quedando los mejores. Esa es una fórmula. Otra fórmula es decir, no, vamos a ver, no vamos a llegar ahí, porque llegar ahí es algo no deseable en la medida en que, bueno, pues eso lo padecen los socios. Una cooperativa que llega a una situación de concurso llega tras 2 o 3 años de malos resultados para los socios, y esto, pues yo no se lo deseo. Por tanto, yo creo que otra opción es decir, antes de llegar ahí, si ya vemos que no tenemos una estructura capaz, hombre, pues vamos a ver qué podemos hacer, con quién nos podemos integrar, con quién nos podemos agrupar, qué solución. Entonces, esas serían las dos soluciones. Y lo que sí que está claro es que se impone la dimensión empresarial y son necesarios modelos imaginativos que consigan financiación para ese crecimiento, para innovar, para internacionalizarse, para diversificar y para generar al final lo que perseguimos, que es renta para el productor. Bien, pues ¿y en España qué hacemos? Pues en España tenemos esta propuesta, este proyecto de ley que se está discutiendo actualmente y que veremos en qué queda, que es un proyecto de ley que tiene por objeto modernizar el sector y que ha creado una figura nueva que se llama entidad asociativa agroalimentaria prioritaria, y que vamos a ver lo que es. Bueno, en primer lugar y de forma muy resumida, ¿para qué? O sea, ¿por qué se les ha ocurrido o cuál es la razón por la cual se ha presentado este proyecto de ley que está en la actualidad discutiéndose? Pues para estructurar la oferta, para paliar todos los problemas de los que les he estado hablando, para estructurar la oferta, para fomentar la fusión e integración de los productores, para favorecer la agrupación en los primeros eslabones de la cadena alimentaria, para que estas entidades que queden
sean entidades capaces de tener productores y gestores bien capacitados y bien formados, y en definitiva para contribuir a la mejora de la renta de los productores agrarios. Bien, ¿y cuál es la propuesta? Bueno, pues la propuesta de este anteproyecto de ley es un plan estatal de integración cooperativa, de reestructuración del sector cooperativo, bueno, asociativo, yo hablo de cooperativo, pero aquí se incluyen las SAT, se incluyen todas las entidades asociativas agroalimentarias, como ahora luego veremos. Y se crea una entidad asociativa prioritaria que vamos a ver. Bueno, antes de ver qué es, vamos a ver qué ventajas tendrán las entidades que se acojan a esta nueva fórmula. Pues ya se las imaginarán, o sea, si el Gobierno ha pensado que si queremos que las cooperativas se suban a este carro, pues habrá que darles prioridad en la concesión de ayudas y beneficios. Es decir, aquellas cooperativas que hagan los deberes, o por lo menos los deberes de los que estamos hablando, deberes en términos de dimensión, tendrán prioridad a la hora de percibir ayudas y beneficios, en formación, en gestión, en internacionalización, en I+D+I. Van a tener prioridad. Bueno, ¿y cómo podemos crear una entidad asociativa prioritaria? Bueno, pues el proyecto de ley dice lo siguiente. Una entidad asociativa prioritaria tiene que ser una entidad asociativa agroalimentaria. Eso es lo primero. Para poder tener este reconocimiento tienes que ser una entidad asociativa agroalimentaria. Bueno, y este proyecto de ley, ¿qué entiende por entidad asociativa agroalimentaria? Pues entiende muchas cosas. Podrán ser cooperativas de segundo grado, podrán ser SAT, podrán ser grupos cooperativos, podrán ser entidades civiles o mercantiles participadas en más del 50% por cooperativas, de lo que yo les hablaba antes, esto lo admite ya, y podrán ser en general organizaciones de productores con personalidad jurídica propia, de acuerdo con la normativa de la PAC, es decir, en español serían cooperativas y tal. Vale, todas estas entran. Vale, ¿y basta con eso? Obviamente no. ¿Qué más tienen que cumplir? Siguiente punto, y esto es jueces, ¿vale? Algunos puntos escuecen en la medida en que van a suponer un esfuerzo para el sector, pero habrá que hacerlo. Ya no sirven, o sea, no podrán ser entidades asociativas prioritarias las entidades que operen solo en una comunidad autónoma. Tendrán que tener ámbito supraautonómico. Y aquí decimos, ¿y cuál es en qué porcentaje? Al menos en el porcentaje que se determine reglamentariamente. Veremos cuál. Establecerán un porcentaje y a partir de ahí, pero bueno, se entiende que tendrá que tener, yo entiendo, un carácter global a nivel estatal, operar en distintas comunidades autónomas. Tercer requisito, y este aún escuece más, llevar a cabo la comercialización conjunta de toda la producción de las entidades asociativas y de sus productores. Es decir, todos sabemos que hoy por hoy muchas cooperativas comercializan una parte de la producción de sus socios asociados. Por ejemplo, ANECOP, que iba a estar hoy en la mesa y están todos en Rusia, parece que han dicho, yo creo que exige un mínimo, me parece, de un 40%, pero como ANECOP, muchas otras cooperativas. Quiero decir que los socios tienen todavía la posibilidad de jugar a una doble vía, ¿no? Es decir, aporto esto y esto lo comercializo por mi cuenta. Aquí no vale eso. Aquí se juega a la cooperativa. Y el que está en la cooperativa, el que está en esta entidad, tiene que aportar todo para que lo gestione de una forma eficiente la cooperativa, bueno, la entidad asociativa prioritaria. Por tanto, toda la producción. Y por último, el último requisito, son 4, se establecerá reglamentariamente un mínimo de facturación. Es decir, tampoco valdrá cualquier entidad. Hemos visto cómo estaban los grandes grupos europeos, pues aquí se establecerá un mínimo, veremos a ver cuál es, no se sabe. Pero por tanto, serán entidades asociativas prioritarias, entidades asociativas alimentarias, que operen a nivel nacional, que jueguen al 100% en la cooperativa y que tengan una mínima dimensión, que esperemos que sea suficiente, se establecerá, de eso se está hablando. Bien, y por último, ¿cómo se puede crear una entidad asociativa prioritaria? Pues en principio habrá 4 modalidades. Por fusión, es decir, varias cooperativas se fusionan y crean una nueva entidad cooperativa, por ejemplo, que va a pedir la calificación de entidad asociativa prioritaria. También podría ser una absorción, una cooperativa absorbe a otra, o a una SAT, o a 2, o a 3, y una vez absorbidas ya reúne las condiciones y la dimensión y ya pide la calificación de entidad asociativa prioritaria. También puede ser una entidad cooperativa o SAT o sociedad mercantil ya existente que reúna las condiciones y los requisitos y que pida el calificativo. Y por último,
las entidades que se integren como grupo o como cooperativas de segundo grado, es decir, que no implica fusión ni absorción, sino que es una entidad que agrupa varias cooperativas o SAR y que reúne los requisitos y que pide la calificación. Pues estas son las condiciones. Yo creo que escuecen, yo creo que van a costar en el sector, que van a suponer un esfuerzo y un sacrificio, pero creo bueno, que es un esfuerzo que va a valer la pena y yo confío en lo que dice el proyecto de ley, que dice que este proyecto de ley y esta ley, si llega a buen fin, va a conseguir un modelo cooperativo empresarial y profesionalizado, que va a ser capaz de generar valor y empleo de calidad, que va a contribuir a la sostenibilidad del sector agroalimentario español, que va a ser altamente competitivo y con vocación exportadora y, por último, que tendrá capacidad de negociación y de reequilibrar la cadena alimentaria y el papel del productor en esta cadena agroalimentaria. Bueno, pues deseamos que sea así. Muchas gracias.